¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y de hecho, pues ahora cuando acabemos el tema 5, si os parece, hacemos un cambio a una explicación breve de la actividad 2. Así aquellos que queráis comenzarla, aunque hoy no podremos ver parte del tema 6, que es de lo que trata esa actividad. Pero bueno, tal vez si queréis echar una lectura, hacer una lectura de esa segunda parte del tema 6, que es lo que os ayudará a hacer la actividad 2, podéis iniciarla. Pero bueno, tampoco os preocupéis, tenéis tiempo si queréis y la próxima semana vamos a explicar esa parte de los contenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y bueno, nos habíamos quedado aquí, ¿verdad? Hablando un poco del diseño universal del aprendizaje. Voy a hacer una reseña breve, ¿no? A todo esto que viene a continuación. Eh, os acordaréis que estamos hablando, pues, que el diseño universal del aprendizaje lo que tiene en cuenta sobre todo es el desarrollo de un conjunto de, bueno, el desarrollo de ese aprendizaje en base a tres redes existentes en el cerebro, tres conjuntos de habilidades, ¿no? Que podemos aprovechar también, por otro lado, para mejorar el aprendizaje, ofreciendo siempre alternativas en cada uno de estos medios, en la forma en la que representamos la información en nuestro cerebro, la manera en la que luego expresamos nuestras ideas y llevamos a la acción determinadas decisiones y conductas, la manera de motivarnos, pues bueno, básicamente la idea es que ese diseño universal del aprendizaje plantee diferentes modos de potenciar estos tres aspectos que estábamos comentando. ¿Cómo? Pues decíamos eso, ofreciendo siempre diferentes oportunidades al alumno de llevar a cabo estas acciones. Y para ello, bueno, pues encontramos de hecho ya por aquí, por internet, algunas, digamos, algunos resúmenes, ¿no? de aplicaciones que pueden ser utilizadas, tecnología que podría emplearse para poder potenciar esos aspectos, el de representación de las ideas, el de expresión de estas o bien la motivación, desarrollar la motivación en el alumnado, independientemente pues, de esa diversidad que encontramos en el aula. ¿Qué tal aquellos que hayan ido accediendo ahora? Y claro, pues algunos autores comentan que el uso de la tecnología en este sentido, resulta que tiene una serie de ventajas y esto se debe, parece ser, a que pues, tiene una serie de características como son, por ejemplo, que la tecnología en sí tiene este elemento, el de versatilidad, es decir, que podemos transformar la información contenida en esos medios en diferentes formatos. De repente, por ejemplo, el formato de tipo texto es posible que podamos transformarlo a, por ejemplo, sonido, a voz, y aquellas personas que presentan pues, cierta dificultad para poder leer cierta información, bien porque tienen por ejemplo, algún tipo de trastorno que les dificulta la visión, o bien personas que a lo mejor tienen cierta dificultad de comprensión, pues la transformación de, por ejemplo, el texto a voz, pues puede mejorar, por ejemplo, el aprendizaje de determinados contenidos. La versatilidad, entonces, que está contenida dentro, es una característica, entonces, de estos medios digitales, del uso de la tecnología, resulta muy interesante dentro del diseño universal del aprendizaje, por ejemplo. O la capacidad de transformación se refiere básicamente a lo anterior, ¿no? La facilidad. Aquí ya se refieren a simplemente el hecho, ¿no? De que se puede transformar rápidamente, de una manera muy sencilla, estos diferentes formatos. Luego la marcación se está refiriendo a que dentro de la información podemos indicar con ciertos elementos qué partes de esa información son más importantes. Esto es algo tan sencillo como, por ejemplo, el uso de la negrita. Cuando resaltamos el texto, dándole un mayor grosor a cada una de las letras, nuestro cerebro, de hecho, hoy en día ya rápidamente como que comprende que esa información resulta mucho más relevante. También con los cambios de color o el movimiento o la indicación con determinados objetos directamente. Todo esto facilita, con ese concepto que llamamos marcación, que la información se pueda representar de una manera mucho más evidente, dándole mayor valor, etc. Y después tenemos el componente de conectividad, porque actualmente con
este tipo de información a nivel digital, lo que podemos hacer es vincular la información a otros elementos que no aparecen en ese momento en la información. Serían, por ejemplo, los hiperenlaces, ¿verdad? Que nos permiten, pues, crear una especie de botón que nos llevaría a otra información que puede ser textual, pueden ser vídeos, audio o imágenes que, digamos, apoyan aquella información o la aumentan a veces. Lo que hacen es mejorar la información que estamos obteniendo, pero como decía, gracias a estos elementos, ¿no?, que interconectan entre sí la información, como pueden ser los hipervínculos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis aquellos que hayan ido accediendo? Y bueno, pues en este sentido, además de que tenemos ya estas recopilaciones de aplicaciones que pueden ser elegidas para mejorar la representación de la información por parte del alumnado o expresar esa información por parte de ellos de diferentes modos o motivarse de distintas maneras, pues bueno, directamente podemos hacer una selección de diferentes aplicaciones que el alumnado puede elegir según se adapta mejor a sus características. Eso es un modo, por ejemplo, de, em, de fomentar la característica que tiene el diseño universal de aprendizaje, de dar el mismo tipo de oportunidades a todos los alumnos, independientemente de esa diversidad. Sería una forma, ¿no?, una solución tal vez, pero también tenemos aplicaciones que directamente van enfocadas a mejorar o potenciar determinadas habilidades que se pueden ver afectadas en algunos alumnos. Esto ya es de un modo algo más concreto. Eh, Existen, por ejemplo, blogs que están especializados en la recopilación de actividades o tareas que pueden llevar a cabo ese alumnado que presenta algún tipo de déficit y con el que se pretende, por ejemplo, mejorar las habilidades o capacidades que se ven afectadas por ese trastorno. Es el caso, ¿no?, de este blog, que es muy interesante, llamado 9letras.wordpress, que además tiene un tipo de aplicación muy sencilla basada en PowerPoint. La verdad es que cuando lo leí la primera vez no sabía muy bien si esto funcionaría y ha creado nada, pues en PowerPoint una serie de aplicaciones que son básicas pero muy interesantes para desarrollar habilidades como conciencia fonológica o bien discriminación auditiva o visual, que básicamente, por ejemplo, en aquellas personas que presentan trastornos relacionados con el lenguaje, son una serie de características que se consideran a nivel teórico, también se ha comprobado ya a nivel práctico, que son esenciales para mejorar esa capacidad para poder comunicarse adecuadamente y mejorar la comprensión a la hora de la comunicación. Sí, claro, mira, a ver si tengo aquí la presentación abierta de PowerPoint. Si no, no pasa nada, lo abro ahora en un segundo. Aquí lo tengo. De hecho, lo siento mucho porque me he dado cuenta de que no había subido los temas. Ahora, en cuanto terminemos, os subo tanto el tema 5 como el 6. Perdonadme porque algunos días es que se me olvida por completo. Voy un poco a la carrera en ocasiones y vaya, aquí lo tengo. Vale, sería... Y os lo... ¡Ay! Ahora aquí. Digo, no estaba, no encontraba la ventana. Decís. Eso es. Sí, coméntame Yolima. Ahora os comento también un poquito algunas aplicaciones así genéricas, ¿no?, que favorecen el poder representar la información de diferente forma para favorecer, como os decía, ese aprendizaje en el alumnado en términos generales. Voy comentando, si no, un segundo. Claro, mira, por ejemplo, tenemos esta aplicación que en realidad es una especie de editor de libros digitales
Y básicamente nada, es una aplicación que de hecho ofrece esta institución, el CAST, es decir, el que diseñó en primer lugar esta perspectiva, el diseño universal del aprendizaje. Y básicamente es, como decíamos, un gestor en el diseño de libros digitales que tiene una serie de características ya predeterminadas para que podamos, por ejemplo, mostrar la información de por diferentes medios, como puede ser el texto o bien la lectura de ese texto de forma automática, la representación con diferentes formatos, integrar vídeos de una manera muy sencilla, etcétera. Bueno, pues, por ejemplo, uno de esos planteamientos es hacer uso de este tipo de libros digitales para favorecer esas características que se plantean en el diseño universal del aprendizaje. No llegó o es un error del sistema. Vale. No, no te preocupes, que a lo mejor nos aparece rédito de entregado, pero sí. Ya, yo creo que puede ser, no están corregidas todas porque además esta semana ha sido tremenda. Como decía el otro grupo, me disculpaba un poquito. Siempre me gusta corregirlas dentro de las 2 primeras semanas, aunque nos digan que tenemos, creo que era 3 semanas en total, pero siempre intento ceñirme a 2. Pero en esta ocasión no ha sido posible porque me han surgido una serie de tareas relacionadas, como decía, con aspectos de investigación, que este año estoy muy metido en ese tema. Y esta semana es que han surgido de la nada varios problemas, relacionados por un lado con replantear un artículo que nos habían echado atrás, varias cosas. No, nada, yo también os lo quería comentar. Seguramente creo que mañana por la tarde-noche seguramente estén ya todas las actividades evaluadas y revisadas y entonces ya publicadas. Claro, si os aparece cualquier cosa, no os preocupéis por el momento porque es que directamente no han podido ser publicadas. Pero ya digo, yo creo que mañana por la tarde-noche muy probablemente ya estén subidas. Sí, también está bien. Os lo iba a comentar después con la segunda actividad a la vez. ¿De acuerdo? Y nada, pues por otro lado, nada, tenemos aplicaciones muy concretas como esta de aquí, AraWord, que básicamente sirve para un sistema de apoyo a la hora de poder comunicarse por medio del lenguaje. Esto está muy enfocado sobre todo a situaciones en las que existía algún tipo de trastorno, como TEA, como el trastorno del espectro autista, pero se ha ido comprobando que en muchos casos, sobre todo a nivel de primaria e incluso niveles dentro de todo el rango de educación primaria, es muy útil a la hora de, por ejemplo, realizar análisis sintáctico a nivel lingüístico y apoyar entonces la información que se está utilizando a nivel textual y por medio del lenguaje directamente apoyado con pictogramas, con imágenes que simbolizan todas estas palabras y todo este lenguaje que se está utilizando. Y vaya, parece ser que se puede emplear de una manera muy útil fuera de lo que son los trastornos en determinados niveles educativos y que favorece además el aprendizaje. Hay otras aplicaciones, por ejemplo, Soy Visual, que además de tener pictogramas, también tiene escenas sobre las que se puede hacer como un análisis del contenido para fomentar el lenguaje, la explicación de determinada situación, etc. Y también la toma de conciencia sobre determinados aspectos contenidos en esas imágenes. Básicamente un poco pues siempre sirven de apoyo a la comunicación oral o bien textual. Y vaya, también fomentan, se han visto, habilidades relacionadas con la comunicación a nivel lingüístico. Y así pues, en cuanto terminemos ahora este apartado, vamos a la actividad 2, ¿de acuerdo? Eso es. Y nada, pues tenemos otras aplicaciones, por ejemplo, no sé si os había comentado esta en concreto, a mí me resulta muy interesante. Al haber sido profesor de ciencias, pues me ha apoyado en muchas ocasiones de este tipo de materiales. En este caso, se trata de la página web de la Universidad de Colorado y al principio, ya hace muchos años atrás, pues todavía no tenían muchos modelos, ¿no?, representados para determinados conceptos. Son conceptos, claro, relacionados con la ciencia, la física, la química,
biología, matemáticas. Para aquellos que estén metidos en este ámbito realmente es muy útil, sobre todo para la educación en secundaria y bachiller. Es crucial. Y básicamente son eso, son modelos que representan cada uno de estos conceptos, pero son modelos en los que puede interactuar directamente el alumno, modificando las variables. Claro, entonces implica otro nivel de comprensión desde un nivel muy sencillo hasta lo más complejo, según se vaya planteando una serie de acciones que se deben tomar dentro del modelo. Y claro, esto da también cabida pues, a este aspecto que decíamos, ¿no? Por ejemplo, los niveles de desarrollo de los diferentes alumnos, pues cada uno de una manera libre puede ir trabajando a su ritmo con este tipo de aplicaciones y aprendiendo a diferente velocidad y tal vez alcanzar también diferentes niveles de comprensión del concepto, siempre llegando, ¿no? Seguramente a un nivel intermedio, que es el que nos interesa, pero siempre además un modelo facilita la comprensión, en último lugar, de determinado concepto, lo cual también es algo positivo que presenta este tipo de aplicaciones. Y bueno, pues básicamente eran algunos ejemplos muy sencillos que se pueden utilizar a nivel del aula a la hora de tener en cuenta el diseño universal del aprendizaje. Si os parece, podemos echar un vistazo a la actividad número 2. Como os decía, me pensaba que la tenía aquí, claro. Creo que al volver a acceder ya ha desaparecido, pero no pasa nada. Vuelvo a subir aquí la actividad. Esto es la rúbrica. Bueno, mejor la actividad porque documento, a ver, examinar. Aquí la tengo. TCDU 2. Esta es. Esta sí. Como veis, pues trata la actividad sobre las metodologías activas, que es justamente el tema que vamos a comenzar hoy. Como os decía, es en la segunda parte del tema en la que veremos directamente estas dos metodologías activas de aprendizaje activo, en realidad se llamaría. Y es el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje basado en proyectos. Después ya veremos en el tema que aprenderemos dos más, uno relacionado con el aprendizaje basado en servicios y el método de casos. De todos modos, claro, esto ocurrirá en la segunda sesión. Aquellos que quisieran iniciar esta actividad, pues podrían hacer una lectura de estas dos metodologías. Ya veréis que son muy sencillas e incluso si queréis ampliar un poco la información, encontraréis un montón de webs que están especializadas en estos dos métodos de aprendizaje. ¡Ah, qué bueno! ¡Qué bueno! Esperad, porque a lo mejor al estar al 100% se ve peor. A ver si puedo aumentar un poquito el tamaño, por lo que me comentabas, Iván. Creo que sí, que podría ser en parte eso. Claro, al ser tan pequeñita la letra y además la resolución, ¿verdad? Con el envío de información por la web se va perdiendo resolución y pues básicamente, pero mira, me interesaba eso también que comentaba Yolima, ¿eh? Porque es uno de esas metodologías que no se estaban utilizando tanto en comparación con el aprendizaje basado en problemas y en proyectos. De hecho, se ha empleado tanto y de forma tan diversa estas dos metodologías que últimamente por ABP me daba cuenta que a veces unos se referían a problemas, otros a proyectos, e incluso había como híbridos, ¿no? Entre aprendizaje basado en problemas y basado en proyectos, lo cual tampoco está mal, porque básicamente se utilizan ciertos aspectos positivos en el desarrollo del conocimiento en el alumno, aunque no sea de una manera purista, ¿no? Utilizando bien un tipo de aprendizaje o bien el otro, pero bueno, lo útil es que en último término se favorezca el aprendizaje de una manera activa en el alumnado. Eso es. Ahí es. Básicamente esa es la idea, Yolima. Es algo que no se estaba planteando, al menos aquí eh, a nivel de España, por ejemplo, no era una metodología que se tuviese muy en cuenta. En Estados Unidos está ampliamente utilizada. No sé qué tal ocurre a lo mejor
allí en vuestros países y en Colombia, Ecuador, en diferentes países que sé que es vuestro país de procedencia, si a lo mejor se ha ido haciendo mayor uso de este tipo de metodologías. Aquí en España ya digo que es de esas metodologías que ha costado mucho ir integrando y de hecho son pocas universidades las que y algunas instituciones educativas de otros niveles que comienzan ahora a tenerlo en cuenta. Mira, esta es buena pregunta. Sí, ocurre exactamente como con la primera actividad. Solamente es plantear de manera teórica cada una de las actividades que hay que hacer bajo una de estas dos metodologías. No es necesario implementarla y llevarla a la práctica, no hace falta crear contenido y materiales. Eso ya es una cosa muy personal que si necesitáis posteriormente hacer algo con ese contenido, pues bien que lo desarrolléis, pero sobre todo es redactar la idea. Eso es muy importante. Y, pero vaya, lo que comentaba Jolima, muy interesante. Y como tú dices, no solamente ya es desarrollar aprendizaje y habilidades, sino también las de tipo emocional, ¿eh? la, la empatía, sobre todo, ¿verdad? Importantísimo. Comentabas, mira, Fabián, a lo mejor adelantas un poco lo que teníamos que hacer. La idea es proponer un proyecto donde se incluya el ABP y dentro de las actividades a desarrollar. Eso sería fundamentando el área de enseñanza y público objetivo. Sí, podéis hacer, por ejemplo, lo de elegir primero una temática, como en la primera actividad, primero argumentar el valor que tiene esta metodología y cuando vayáis a crear las 5 actividades podéis o crear 5 ideas diferentes con 5 temáticas independientes relacionadas con aprendizaje basado en problemas o aprendizaje basado en proyectos. O elegir una temática relacionada con una de estas dos metodologías y dentro de ella crear como 5 tareas, 5 actividades diferentes que se podrían llevar a cabo dentro de esa metodología. Eso también es válido. Me valdría cualquiera de las 5 de las dos situaciones siempre que se tengan en cuenta el desarrollo de 5 actividades, tareas, etapas y cada una de estas etapas, vaya, tengan valor, ¿no? Digamos que se lleve a cabo alguna acción importante. Y como decías, pues fundamentando eso, contextualizando el área, el nivel formativo, la materia en la que se imparte, si puede ser indicar los criterios de evaluación. Esta es una característica común a todas las metodologías activas, el trabajo cooperativo. El trabajo grupal de tipo colaborativo o cooperativo suele ser fundamental en ambas metodologías, bien para la resolución de un problema o el trabajo de un proyecto. Y después, algo que no aparecía en el primer tema, pero que algunos de vosotros me habéis indicado, son conclusiones, que eran muy interesantes en la primera actividad. Pues en esta segunda es algo obligatorio, es necesario que realicéis una reflexión a nivel personal sobre el valor que tiene esta metodología, el uso de tecnología, eso se me había olvidado, algún tipo de tecnología que sirva, por ejemplo, para buscar información, para clasificarla, ordenarla, para crear contenidos, por otro lado, otras aplicaciones que pongan más en práctica ese conocimiento, también podría ser, etcétera. O bien incluso tecnología que sirva para evaluar al alumnado, todo esto podría ser integrado dentro de estas metodologías. No hay foro, eso es. En este caso solamente hubo foro para la primera actividad. Claro, sí ocurre mucho, Catalina, que cuando hacemos uso de este tipo de metodologías es muy sencillo crear agrupaciones con el alumnado para que trabajen de forma colaborativa. Y nada, pues básicamente esa es la actividad. 5, elegir una metodología, fundamentar el valor que tiene con citas de algunos autores, crear 5 actividades con alguna de estas dos metodologías, integrar alguna tecnología, contextualizar, eh, como habíamos dicho, cada una de estas actividades en base a nivel formativo, materia, etcétera,
integrar el trabajo cooperativo en esas actividades y una conclusión al final. Y ya estaría. Ya veréis que es una actividad también muy sencilla, como ocurría con la primera. Ya os comento que la primera actividad ha salido muy bien. De todos los que he corregido, que son ya muchos, pues tengo como más de 2/3 partes corregido y realmente lo habéis hecho muy bien. De modo que, y cuando digo muy bien es que tenéis entre un 9 y un 10 aproximadamente y pocas personas porque no pudieron seguramente elaborar más la actividad por tiempo. Algunos tienen un 7, un 8, entre esas notas, ¿no? Me refiero, con sus decimales. Vamos, que está muy bien resuelta la primera actividad y veo que ocurre un poco lo mismo con esta segunda, ¿no? Que el nivel de dificultad es similar. Vale, pues si os parece, voy a compartir, no me había dado cuenta de que tampoco había subido aquí los vídeos. Nada, los dejo aquí ya preparados por si podemos ver ambos. Y de hecho tenemos aquí un vídeo de José Ramón Gamo, que es un pedagogo y comunicador realmente interesante porque resume frecuentemente en pocos minutos una gran cantidad de información muy relevante. Ya veréis ahora. Como os decía, vamos a hablar de metodologías activas, pero claro, para ello pues vamos a un poco contextualizar. Creo que estoy subiendo un documento en PowerPoint. Bueno, ya lo dejo. Para poder un poco hablar de metodologías activas voy a contextualizar pues qué teorías de aprendizaje o qué tipo de marcos educativos han ido existiendo a lo largo de los últimos 10, 15, 20 años aproximadamente, pero bueno, dando grandes saltos, ya veréis, y que un poco explican hasta el motivo por el que hemos llegado, ¿no?, al uso de este tipo de metodologías actualmente y el por qué. Y bueno, pues como veréis, vamos a pues eso, tratar esos modelos educativos dentro de lo que es el siglo XXI y luego pues hablaremos sobre algunas características generales que presentan todas las metodologías activas y que digamos que las definen, ¿no?, de forma general. Pues como habíamos hablado anteriormente, por ejemplo, el trabajo colaborativo es un componente que suelen, por ejemplo, cumplir, ¿no?, todas estas metodologías activas. Veremos otras tantas, ¿no?, que tienen en común. Claro, como objetivos aquí nos indican identificar el modelo de educación del siglo XXI, pero también por otro lado vamos a hablar sobre esas características generales que presentan todas estas metodologías activas. No sé si llegaremos, porque con todo lo que hemos tenido que ir explicando previamente, creo que bueno, pues nos quedaremos un poquito cortos en esa parte de enumerar esas características generales, ¿no?, que presentan todas estas metodologías. Bueno, partir un poco de esta idea que ya la habíamos comentado previamente, ¿verdad? De qué teorías de aprendizaje han ido, digamos, moldeando el actual modelo educativo en el que nos encontramos. Por un lado, hablábamos que uno de los primeros modelos o teorías del aprendizaje era la de tipo conductista, que esto, digamos, es algo que hemos dejado un poquito de lado y que realmente este procedimiento, es decir, por ejemplo, utilizar la asociación entre unos estímulos que aportamos al alumno para que se comporte de determinado modo, condicionándolo, pues eso es algo que se ha ido, digamos, apartando a situaciones en las que existen determinados tipos de trastorno o síndromes, por ejemplo, el trastorno de conducta en el alumnado, pues el modo de corregirlo actualmente sigue siendo mediante procedimientos de tipo conductistas, como decía, condicionando a ese alumno por medio de determinados estímulos que pues, puede ser pues, ofrecer a cambio de determinada conducta positiva, pues algo positivo, lo cual hace que se repita esa conducta. En cierto modo, reprender esas acciones de tipo negativas para conseguir que deje de realizarlas. Todo esto siguen siendo ese tipo de enseñanza que entra dentro del proceso de tipo conductista. Pero como digo, es algo que vamos un poco eliminando del procedimiento dentro del aula. Aunque, bueno, en cierto modo a veces es necesario, ¿verdad? Para sobre todo controlar la conducta del alumnado, el seguir haciendo uso de ellas.
Resulta más importante, por ejemplo, este tipo de teorías en cuanto al desarrollo cognitivo o del aprendizaje. Por ejemplo, la teoría cognitivista, ¿no? Relacionada, hay varias lecturas de esta teoría, pero una de ellas es que podemos modificar las habilidades de tipo cognitivas, en este caso en el alumnado. Y eso es un planteamiento que parece muy sencillo, muy básico, ¿verdad? Que hasta hace cierta cantidad de décadas pues no se tenía muy en cuenta, tampoco se consideraba, pero que en el momento que comenzó a plantearse, pues vaya, creó cierto revuelo y actualmente es algo que no ni se considera. Sabemos que podemos modificar las habilidades cognitivas en el alumnado desde la perspectiva cultural, educativa, que bueno, en ello pues incidimos profesores, familiares, sociedad en general, sobre todas las personas, en concreto aquí, pues en este caso los alumnos. Y es algo que se mantiene como teoría, sigue siendo igual de válida y también se suma a este tipo de teoría la de tipo constructivista, ¿verdad? Que sí que la conoceréis, relacionado con el modo en el que se va creando el conocimiento. Se va obteniendo mayor conocimiento debido a que vamos incluyendo dentro de nuestro aprendizaje sobre determinados aspectos, pues información que se va agregando a cierto conocimiento previo que poseemos sobre cierto concepto, cierta materia, y normalmente esa información que se va agregando sobre esa base de conocimiento que poseemos previamente, normalmente es información de mayor complejidad, de mayor nivel, que se relaciona a esa información que presentamos previamente y cobra sentido. Entonces vamos como incorporando mayor cantidad de conocimiento de mayor nivel siempre sobre esa información que ya hemos ido creando previamente. De ahí ese concepto de construcción, constructivista. Y tiene un doble planteamiento que es igualmente válido, el de Piaget, por un lado, que considera que los factores que, digamos, eh, limitan el desarrollo de este conocimiento, de este aprendizaje, son factores más de tipo biológico, es decir, a medida que crecemos, maduramos, nuestro cerebro permite aprender aspectos de mayor complejidad. También está la perspectiva de Vygotsky, que decía que son características de tipo socioculturales las que controlan el que podamos aprender más o desarrollarnos a nivel cognitivo hasta cierto punto. Ambos tenían razón y de hecho son dos factores que digamos, limitan, predisponen o controlan el que podamos desarrollarnos a nivel cognitivo. Y de hecho ellos mismos lo sabían y en sus trabajos, pues bueno, citan unos a otros, sabiendo que la otra variable es también igualmente importante en el desarrollo de ese conocimiento del aprendizaje. Y llegamos más o menos hacia el año 2000, momento en el que decíamos que se producía un cambio, ¿verdad? Importante. Y no sé si había sido con vosotros que os decía, dejando estos espacios en blanco, ¿sabríais decirme cuáles eran los 4 elementos que podría contener un modelo educativo actualmente? Y no sé si era con vosotros, ahora no lo recuerdo, pero vaya, sí que lo aceptasteis. Dabais o bien un nombre muy similar o aceptabais exactamente con ese tipo de conocimiento que se debería desarrollar dentro de ese modelo educativo. Estos 4 que aquí se ven. Este modelo estaba desarrollado por esta asociación que ya la conocéis, SAPA, y es la que creó, de hecho, también a su vez, pues, el manual de cita y referencia, ¿verdad? Según este modelo. Por lo tanto, bueno, pues hizo cosas que son un poquito molestas, por otro lado, hizo cosas que la verdad, pues valen la pena, como es esto de aquí que vemos, por ejemplo. Muy interesante. Vemos que, pues como era de esperar, se considera el desarrollo cognitivo en el alumnado, también un desarrollo que no era tanto de esperar, el de tipo metacognitivo, es un desarrollo de alto nivel, aquí estamos hablando de tomar conciencia sobre los procesos, sobre nuestros propios procesos cognitivos. Tener conciencia, por ejemplo, sobre nuestras habilidades y capacidades es algo que no suele ser muy frecuente, muy relacionado también con la capacidad de regulación y todo esto. También la capacidad de desarrollar habilidades de tipo motivacionales y afectivas dentro de ese modelo educativo, muy interesante. Entonces, el desarrollo de aspectos de tipo emocional en el alumnado
Es algo que resulta muy actual, de hecho, en la educación y que ya se planteó en el año 2000. Y también el desarrollo de habilidades de tipo sociales y de desarrollo personal. Esto incluso es algo más, diría, novedoso, porque implementarlo a nivel del aula ha sido bastante complicado o directamente no se estaba contemplando. El desarrollo social se refiere pues, a todo este conjunto de habilidades que permiten interaccionar con otros de manera exitosa, ¿verdad? Y pues resolver determinadas situaciones, etcétera, con otros. Y el de desarrollo personal nos estamos refiriendo a todas estas habilidades que permiten pues, desarrollarnos como persona. Y aquí pues entraría desde la autoestima, decíamos, o por ejemplo, algo que vamos a ver posteriormente en un vídeo, el de José Ramón Gamo, que comentaba, de este pedagogo y comunicador, que resulta muy interesante. Él, por ejemplo, plantea que el desarrollo de cierta habilidad relacionada con el desarrollo personal, que es la mentalidad de crecimiento, que habíamos comentado ya previamente en algún tema, es esencial para el aprendizaje. De hecho, lo nombra como primer componente a tener en cuenta dentro de la educación. Imaginaos, él como que le da la vuelta a la situación y considerando que esto es crucial, ¿vale? El desarrollo cognitivo y metacognitivo y también el desarrollo de tipo afectivo, digamos que lo da por sentado. Él considera que lo más importante tal vez dentro de la enseñanza sea el desarrollo de la mentalidad de crecimiento. También, claro, conectado con ese desarrollo cognitivo, afectivo, etcétera. Pero vaya, muy interesante esto, lo de pues, desarrollo de ese conjunto de habilidades personales que, digamos, potencia, por ejemplo, la autoestima del individuo y vemos que eso mejora muchísimo su éxito de tipo académico. Y ya por último, se tenía en cuenta este aspecto, el de diferencias individuales. Es algo que se habla muchísimo ahora, pero es curioso que ya hace 20 años atrás y más tiempo incluso, ya se estuviese planteando el tener en cuenta la diversidad que encontramos en las aulas, que de hecho cada vez más es mucho más amplia, ¿no? Esta diversidad a nivel cultural, a nivel de desarrollo cognitivo, etcétera. Y bueno, lo que veíamos era de repente hacia el año 2000 también un cambio en cuanto a lo que realmente se estaba poniendo en práctica en el ámbito educativo. Pasábamos de darle mayor valor al desarrollo del conocimiento, al desarrollo de habilidades en el alumnado, a de repente hablar de competencias. Es decir, cómo ponemos en práctica el desarrollo teórico de ese conocimiento, el desarrollo teórico de esas habilidades, cómo las podían poner en práctica nuestros alumnos. Y esto se plantea desde la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, crea un marco educativo que, por un lado, plantea este programa, que a lo mejor os sonará seguramente, programa para la evaluación internacional de los estudiantes, son los llamados exámenes PISA o la evaluación PISA, que básicamente lo que plantea es que todo el alumnado de secundaria puede pasar por este tipo de evaluación, de hecho lo hacen, para que se pueda hacer una comparación del desarrollo educativo de cada uno de los países, ¿no? Cómo se está planteando la educación dentro de cada uno de los estados y comprobar si se está ejecutando adecuadamente la enseñanza en el alumnado, porque en realidad PISA tiene muy en cuenta cómo poner en práctica el conocimiento y, por ejemplo, es algo en lo que aquí en España estábamos suspendiendo constantemente en los inicios de estos programas. Posteriormente, teniendo en cuenta estas comparativas que se hacían, entonces ya tomábamos conciencia de que nuestro desarrollo era realmente bajo a la hora de poner en práctica el conocimiento. Ha ido mejorando, ¿no? Pero menos mal, ha sido gracias a que se promovió este tipo de programas el que ha generado este tipo de conciencia, ¿no? Sobre el nivel de desarrollo educativo a nivel del país. Esta misma organización es la que desarrolla este proyecto de SECO, proyecto de definición y selección de competencias, es decir, se plantean por primera vez que a nivel educativo deba de desarrollarse competencias en el alumnado. Todavía son competencias poco elaboradas, en aquel entonces era el año 2000, decíamos. Claro, se planteaba una competencia como de tipo tecnológica, se podría decir, una relacionada con el desarrollo de habilidades de tipo sociales y del trabajo cooperativo,
y otro relacionado con habilidades de tipo personales, entre otras, pues esa capacidad de trabajo autónomo. También está relacionada con una competencia que aparece posteriormente, que la vemos aquí, que es el de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, pero que estaba poco elaborada por aquel entonces y bueno, se quedaba en este planteamiento de actuación de manera autónoma y el programa tampoco, digamos, profundizaba mucho en cómo desarrollar este tipo de competencias. Claro, ya hacia el año 2007 ocurre que surge este marco, el de referencia europeo. Sí que he visto, por ejemplo, que, claro, en su momento ya ocurrió hace un par de años que comentando este tipo de marcos me planteaba, ¿sucede lo mismo en otros países de habla hispana? Me fui entonces a los diferentes ministerios de educación y ya he comprobado, ¿verdad?, que por ejemplo Colombia pues sí que presenta un marco en el que plantea las competencias, el desarrollo de competencias en el alumnado y ya de una manera bastante elaborada, ¿verdad? Por ejemplo, creo que en Ecuador también sucedía, es decir, se ha ido extendiendo a medida pues, que han ido apareciendo en otros países, se ha visto el valor, ¿no?, que presenta entonces el poner en práctica el conocimiento por medio de esa competencia en el alumnado. Y, por ejemplo, aquí lo que ocurrió es que se plantearon ya de manera mucho más definida una serie de competencias que deberían ser planteadas dentro del alumnado en su desarrollo. Y vemos pues que, claro, están desde las básicas, como son la competencia lingüística, extranjera y en lengua materna, como la matemática, ciencia y tecnología, la competencia digital, una específica para ella, es decir, el desarrollo de habilidades relacionadas con el uso de la tecnología en términos generales. Una competencia muy curiosa, que es la de aprender a aprender, referida a esa capacidad de tomar conciencia sobre cuál es el mejor proceso para poder utilizar mis habilidades a nivel cognitivo para poder aprender de una manera más adecuada. Estamos entonces ya hablando de temas de metacognición dentro de estas competencias, lo cual resultaba muy interesante. Y ya otras competencias mucho más prácticas, como era el de iniciativa y espíritu emprendedor, conciencia de expresión cultural, competencia social y cívica, más relacionadas con habilidades personales y de tipo emocional. Además, si nos íbamos al documento, ya aquí, hacia el 2007, digo que aparecía este tipo de marco, se especificaba muchísimo qué acciones se podían tomar para desarrollar estas competencias, con lo cual ya vemos un cambio más importante en cuanto al valor que se le ofrece al desarrollo de esta perspectiva dentro del marco educativo. Cada vez como que vamos dejando, no de lado, pero vamos dejando a un mismo nivel el desarrollo de tipo cognitivo a nivel de conocimiento conceptual, el de habilidades, el desarrollo de habilidades por otro lado, y el de poner en práctica este conjunto de aspectos, llevados entonces a una competencia, el saber utilizar ese conocimiento que hemos desarrollado. Y claro, aparece posteriormente este planteamiento, que es mucho más actual, no hace más de un año o dos que surgió, y que básicamente lo que intenta, y bueno, no voy a ahondar demasiado en él porque realmente he visto que aunque tiene su valor, es muy importante, pero por otro lado, digamos que es una especie de resumen de todas las perspectivas de tipo educativa que se han ido teniendo a lo largo de los últimos 20 años, pues se han querido, digamos, integrar dentro de una misma visión. Y bueno, tiene su valor, pero digamos que cuando acudes a la web en el que sigue siendo la OECD la que planteó este marco teórico a nivel educativo, pues cuando acudes a su web, pues no existe un gran desarrollo de la idea, ¿no? Y cómo ponerlo en práctica, sino que es un planteamiento un poco teórico. Bueno, como planteamiento teórico es útil porque, fijaos, bueno, tiene en cuenta algo que ya sabíamos, el desarrollo a nivel conceptual, el desarrollo a nivel, aquí de, lo diré, de habilidades relacionado más con ese aprendizaje puesto en práctica, digamos, sí, ¿cómo llamarlo? Eh, en términos más teóricos estamos hablando de pues aprendizaje más conceptual por aquí. Eh, he perdido de repente la palabra. Bueno, la puesta más en práctica de esas habilidades y por último
el desarrollo más de tipo axiológico, que eso es un planteamiento teórico que ha tenido validez desde hace muchísimas décadas atrás como primera puesta en marcha de aquello que debemos enseñar al alumno. Y ese componente axiológico, pues nos estamos refiriendo a actitudes y valores. Son tres componentes, como decía, el de tipo cognitivo, el conceptual, quiero decir, el de tipo práctico y el de tipo axiológico. Luego plantean además que hay una serie de conocimientos, además del de tipo matemático, lingüístico, etcétera, a nivel de ciencias en términos generales, en términos humanísticos, a los que se debe de atender específicamente. Entonces se refieren a tener conocimiento también sobre la tecnología, el uso de esta, por otro lado sobre aspectos de la salud a nivel físico, a nivel mental. Bien, son aspectos muy interesantes en los que ellos inciden, ¿no?, de manera particular, que a lo mejor pues es cierto que no se tenían tan en cuenta. Aunque bueno, algunas instituciones sí que plantean este tipo de contenidos dentro de su currículum. Y después, además de que se plantean todas las competencias que ya habíamos visto previamente, todas estas, por ejemplo, consideran otras competencias que llaman transformadoras. Entonces, están refiriéndose a aspectos muy particulares que probablemente ya estaban incluidos en las competencias previas, pero sobre las que ellos redundan especialmente. Entonces, se refieren, por ejemplo, a crear nuevo valor en aquello que el alumno es capaz de crear y producir. Es dar un valor en el sentido de resultar algo novedoso, pero que a su vez pueda, por ejemplo, resolver determinado problema de una manera más eficiente, más eficaz. Pues eso sería básicamente una de estas situaciones en las que se puede crear un nuevo valor. Potenciar sobre todo esta competencia en el alumnado, la de, por ejemplo, perdón, reconciliar tensiones y dilemas, esta capacidad para resolver conflictos. Esto realmente es algo importante y algo más actual que empieza a ocurrir a nivel de las instituciones, el que se vaya incorporando o bien personal que está especializado en este medio, el de la resolución de conflictos o incluso alumnado que participa de estos grupos. Esto sí que resulta muy interesante, por ejemplo, o la toma de responsabilidad. Bueno, es un aspecto que veíamos básico y el hecho de que se redunde en él, pues resulta muy importante. Un poco es el nivel de madurez, ¿no?, que puede presentar una persona para, pues eso, llevar a cabo cierta acción, tomar responsabilidad de los resultados, sean los que sean, sobre este, etcétera. Y bueno, otra reflexión que hace sobre este marco educativo y que resulta muy interesante es este que vemos aquí, el modo de proceder a la hora de enseñar, en el que consideran que siempre se ha de plantear desde tres etapas esa enseñanza. Primero, una fase llamada anticipación, en la que se puede llevar a cabo una serie de procesos de planificación, de planteamiento de los objetivos que se quieren alcanzar, etcétera. Una segunda etapa en la que se lleva a la acción dicho planteamiento previo. Entonces, también implica la gestión de los pasos que se están realizando, si son adecuados o no, de esa planificación previa. Y por último, un paso en el que se reflexiona sobre los resultados obtenidos de esa acción. Claro, la verdad es que este planteamiento resulta muy interesante porque a nivel cognitivo implica en todo momento estar tomando conciencia de esos procesos cognitivos que estamos utilizando. Implica que el alumno haga uso de esas funciones ejecutivas de las que habíamos hablado en alguna ocasión, ¿verdad? La planificación, por ejemplo, o la toma de decisión, o la capacidad de inhibirse o tener mayor flexibilidad mental, por ejemplo, durante los procesos de acción, siempre que a lo mejor cierto paso no sea adecuado, el poder volver atrás o modificar rápidamente el proceder para poder tener mayor éxito. Y por último, pues esa toma de conciencia sobre si se han obtenido o no los resultados adecuados, ¿no?, aquellos que se esperaban mediante esa evaluación. Y claro, pues como vemos, sí que es un planteamiento general que toma en cuenta muchísimos aspectos a su vez, ¿verdad?, muchas variables, muy interesante, que además plantea que todo esto se desarrolle para que el alumno tome una serie de competencias que puede utilizar tanto a nivel académico como también en su día a día. Claro, pues la verdad es que la visión
pues es muy interesante, pero vaya, cuando acudimos un poco a la web, pues parece ser que no se ha desarrollado, ¿no?, mucho el modo en el que podemos proceder para conseguir esto. Pero bueno, como marco teórico educativo resulta muy interesante. Y pues vamos a poner este vídeo un poco con esta idea, ¿no?, la que comentaba de ver que ya había un planteamiento, y de hecho lo siguen teniendo muchos pedagogos y, bueno, psicopedagogos y en este sentido comunicadores a nivel de la teoría educativa, en los que se tiene en cuenta no solamente el desarrollo de tipo cognitivo, de habilidades y demás, sino también ese desarrollo de tipo de habilidades personales. Como decíamos, pues José Ramón Gamo plantea como primer proceder el desarrollo de la mentalidad de crecimiento que habíamos hablado y cómo esto es muy importante para el aprendizaje del alumno. Os voy a poner un momento el vídeo. Creo que no lo vamos a poder comentar porque durará justamente, como digo, los 5 minutos que nos quedan. Pero nada, el próximo día seguimos hablando de él. Iniciamos desde ahí entonces esta idea. A ver, para compartirlo ahora. Le había dado 2 veces. Nada, pues... Ay, perdón, me he equivocado. Este es el... Tenía un vídeo de otro día. La gamificación es el arte de combinar los elementos divertidos de los juegos con cosas que son... Perdón, le he dado una vez, al volverla a dar por segunda vez. La cosa que tiene más impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sabéis cuál es? Que lo estudia John Hattie. La número 1, la top one, es la capacidad, la influencia que tiene un maestro de convencer, de hacer creer a la otra persona que tiene capacidad de mejora por su esfuerzo. Lo que sea más impactante en el proceso de educación y mejora de los aprendizajes sea que yo soy capaz de transmitirte la confianza y que estoy seguro que tú con tus competencias eres capaz de mejorarlas y de aprender y mejorar en tus aprendizajes por tu esfuerzo, y esto es brutal el impacto que tiene. ¿Qué implica la mentalidad de crecimiento? Tú analizas la capacidad intelectual de chavales para una competencia, matemáticas. A priori, los que están en muy buen nivel serían los que tendrían mejor evolución en esa materia a lo largo de los años, a priori. Eso sería lo lógico. Luego analiza su mentalidad de crecimiento. Es decir, mentalidad de crecimiento, ¿tú qué opinas cómo te ves para las mates? Yo soy un paquete. Esto no voy a aprender en mi puñetera vida, a ver si termino ya cuarto de la ESO y me voy a letras. Ese no tiene mentalidad de crecimiento. Ese no piensa que puede mejorar por su esfuerzo. Ese no piensa que su cabeza, su cerebro, puede cambiar sus competencias por el hacer y por el entrenamiento. No tiene mentalidad de crecimiento. Llega el chaval que a lo mejor tiene malas competencias, poco talento natural, y sin embargo tiene una mentalidad de crecimiento estupenda y dice, pues yo creo que puedo mejorar. Y con esfuerzo y con trabajo, y si me toca un profe que me motiva y tal, creo que puedo mejorar. Ese tiene buena mentalidad de crecimiento. Fijaos lo curioso, cuando se analiza a los alumnos durante 3 años en la asignatura de matemáticas y ves las curvas de mejora, aquellos niños que tenían buena capacidad intelectual y buena mentalidad de crecimiento son los que hacen así. Aquellos chavales que tenían buena capacidad intelectual pero mala mentalidad de crecimiento hacen así. Y aquellos chavales que tenían peor competencia natural, talento natural, pero buena mentalidad de crecimiento hacen así. Y otra cosa que sabemos es el desempeño. Tú fíjate qué locura. El talento depende de las horas de entrenamiento. Con lo cual, si yo tengo un talento natural de inicio, pero mi carga de horas de entrenamiento en eso, en tocar la guitarra, en lo que sea, es menor que el tío que tiene menos talento pero hace más carga, al final lo que dicen los estudios es que la mejora en el desempeño la va a tener no el del talento natural, sino el que hace más horas de entrenamiento. Tú fíjate si esto es potente para la transformación escolar. ¿Qué es lo que tenemos que tener? Maestros que generen la mentalidad de crecimiento en los chavales. Y esto es el cambio. Y no la tecnología, y no las metodologías. Este es el gran cambio, porque está estudiado. Generar mentalidad de crecimiento en los chavales es una cosa que depende de los maestros. ¿Qué tiene que hacer una escuela? Entrenamiento de la función ejecutiva, todo el sistema que permite la perseverancia y la voluntad, y luego generar escenarios inspiradores para los chicos para que encuentren sus motivaciones. Yo lo digo con todo el cariño del mundo, cuando estoy en escenarios grandes, digo, ¿cuántos de los que estáis aquí que tenéis una licenciatura?
o una diplomatura universitaria, tenéis la sensación de haber terminado vuestra formación universitaria, haber pasado por todos los ciclos de formación que conocemos dentro del sistema, y tenéis la sensación preclara de no haber adquirido las competencias, es decir, la información transferida a conocimiento, ni las habilidades y las destrezas para desempeñar vuestra actividad profesional. El 90% de la sala levantaría la mano. Ese es el fracaso del sistema. ¿Dónde se ha realizado el aprendizaje significativo? En el hacer. Cuando yo estoy en un reto real, con un problema real, tengo que indagar información que me permite la resolución del reto, con lo cual estoy obligado a aprender a entender esa información. No la puedo memorizar. Si la memorizo y no la entiendo, no me permite resolver con la realidad. Y luego aprender de otros y con otros. Estas escuelas de tú a lo tuyo, y cállate, y céntrate. Dices, pero si el cerebro es un órgano social, se aprende por la observación de otros, se aprende a través del diálogo con otros. Una de las metodologías más potentes en aprendizaje es el debate, totalmente denostada en el sistema español. El debate es una metodología altamente eficaz, demostrada por John Hattie. Pero ¿sabes otra cosa que es altamente eficaz en los procesos de aprendizaje, enseñanza-aprendizaje y la mejora de la calidad del sistema en una escuela? El trabajo cooperativo, pero no de los niños, de los maestros. El trabajo cooperativo del maestro es uno de los indicadores top 10 para mejorar la calidad educativa dentro de una escuela. En España, los maestros no trabajan en cooperativo, porque no tienen tiempo ni para sentarse juntos y trabajar en cooperativo. Entonces, ¿cómo cambiarían las escuelas? Atendiendo a lo que nos dice la investigación en neurociencias y atendiendo a lo que nos dice la investigación en neuropsicología del desarrollo y en pedagogía. Esto es lo primero que hace cualquier sector, atender a la investigación. Y esto lo primero que hay que hacer es cambiar el sistema formativo en las escuelas de magisterio. No puede ser que los chicos de magisterio estén aprendiendo las mismas cosas que aprendí yo hace casi 30 años o que aprendieron mis maestros hace casi 50 años. La transformación de las escuelas es la formación de los maestros, el cambio de la cultura y entender que en el siglo XXI los chicos no pueden seguir aprendiendo por asignaturas. Porque no sabemos qué van a hacer en el futuro, cuáles son sus profesiones. Tienen que aprender a aprender. Desarrollar el sentido crítico, el trabajo cooperativo, el manejo de sus emociones, la función ejecutiva. Y esto es a lo que nos tenemos que dedicar dentro de una escuela, porque la información está en Internet. Y la información no es lo relevante en el entrenamiento de los niños dentro de las escuelas. Y aprender haciendo. No niños sentados sin que seas partícipe del proceso de aprendizaje. Pues sí, la verdad es que ya veis que él comienza como haciendo alusión a la importancia, ¿no?, que tiene ese aumento de esa idea, ¿no?, de mentalidad de crecimiento en el alumno como un componente crucial del aprendizaje, pero luego nos da un buen repaso de cómo debería funcionar el sistema, ¿verdad? Y lo mal que funciona, claro. Y bueno, pues ya veis, ten en cuenta todos estos aspectos que difícilmente en el día a día pues se están teniendo en cuenta, ¿verdad? Pues bueno, si os parece lo dejamos aquí. Iniciamos el próximo día en base a este vídeo, la idea y el motivo entonces por el cual un poco pues se ha planteado esa perspectiva de integrar la metodología activa, de aprendizaje activo en el alumnado, ¿no?, siendo él pues un elemento protagonista en el proceso, entre otras características de esa metodología, para un poco intentar plantear esta otra visión, ¿no?, que nos comenta aquí José Ramón Gamo. Bueno. Ya, sí. No, la verdad es que intentar, pues bueno, según qué ámbitos, ¿verdad?, pues controlar las metodologías para fomentar esa serie de características adicionales que no son la transferencia de conocimiento únicamente, pues bueno, resulta a veces complejo. Bueno, pues estamos en contacto y nada, pues descansad mucho. Mañana ya veréis que más o menos tenemos la actividad resuelta, la primera. Y nada, pues cuidaros mucho. Estamos en contacto. Un saludo. Igualmente, Fabián, un saludo. Nos vemos. Así es. Mira, justamente nada, es un tema que estaban tratando unos compañeros en la clase de antes. Una visión sobre los rincones de aprendizaje que ahora tienen otra perspectiva y ya, pues si tenemos tiempo la hablaremos. Un poco por esto de esos espacios enriquecedores. Ya hablaremos de eso también. Bueno, un saludo y nos vemos. Descansad mucho.